En este vídeo voy a hablar de la diferencia entre cámaras con sensor full frame y con sensor APS-C. La primera diferencia obvia es el tamaño físico del sensor. Uno es más grande que otro. El tamaño del sensor está definida por las dimensiones de los antiguos rollos de película analógica o los carretes de fotografía analógica. Ambos de ellos tienen un tamaño de 35 mm, pero en el caso de la fotografía los carretes se movían de forma horizontal, dando opción a un mayor tamaño en la imagen, y por el contrario en los rollos de película se movían de forma vertical, por lo que la imagen se proyectaba en un espacio físico más pequeño. Pero ambos de ellos tienen la misma relación de aspecto, y esto significa que independientemente del tamaño del sensor, ambos tienen una longitud un tercio mayor que la altura del sensor, o sea, quiere decir 3 por 2. ¿Y qué diferencia hay en la imagen final proyectada en ambos sensores? Una lente como esta que yo tengo aquí, básicamente lo que hace es recoger la luz y a través de los cristales que hay en el interior la proyecta en el sensor, dándonos como resultado una imagen. Las lentes, como puedes ver, son circulares, por lo que proyectan una imagen dentro de un círculo. Y la diferencia entre un sensor full frame y un sensor recortado es que el sensor full frame rellena más el espacio de la imagen que proyecta la lente en el sensor, mientras que la imagen proyectada en un sensor APS-C, al ser más pequeño, físicamente proyecta una imagen más pequeña. Por eso se dice que un sensor APS-C tiene un factor de recorte de 1.5. En el caso de las cámaras APS-C de Canon sería un 1.6 porque el sensor es ligeramente más pequeño que el sensor del resto de otras compañías. Debes de tener en cuenta que la distancia focal siempre es la misma, es un aspecto físico que no varía y se mide igual en ambos sistemas, por lo que cualquier lente que ponga en un sensor recortado tendrás que multiplicarlo por 1,5 para que te diera el equivalente en un sensor full frame. Por ejemplo, el lente que yo más utilizo, un 16-35, en un sensor full frame, el equivalente en un sensor APS-C sería más o menos un 10-24 mm. En este punto quizás te estés preguntando que cuál de los dos sistemas es mejor. Y yo diría que en general los sensores full frame son mejores. Te dan mejor resultado a ISOs altos, mayor rango dinámico y una menor profundidad de campo, ya que no es lo mismo encajar la misma densidad de píxeles en un sensor full frame más grande que en un sensor recortado. Al ser los fotodiodos de mayor tamaño pueden recoger más luz. Cuando digo que un sensor full frame te da menor profundidad de campo, o sea, un mayor desenfoque del fondo, no estoy diciendo que el tamaño del sensor afecte directamente al desenfoque. La profundidad de campo varía por 3 factores ajenos al sensor, pero sí que varía de forma indirecta, porque uno de los factores que afectan a la profundidad de campo es la distancia focal. Déjame que te explique rápidamente. Como ya he dicho anteriormente, para yo encajar la misma imagen en un sensor full frame que en un sensor recortado necesito una lente más angular en el sensor APS-C que en el sensor full frame, debido al factor de recorte. Así que te pongo el mismo ejemplo. En este vídeo estoy grabando con una distancia focal de 35 mm y así es como se vería un 35 mm en APS-C. ¿Ves la diferencia? Entonces, si yo quiero volver a tener la toma de antes, tendría que poner un 24 mm en mi cámara APS-C. En consecuencia, estoy cambiando mi distancia focal. Y al alterar la distancia focal, estoy alterando la profundidad de campo. Por eso digo que los sensores full frame dan más desenfoque. Aunque eso no es todo lo que debes de tener en cuenta a la hora de decidir qué sistema comprar. Las cámaras full frame suelen ser mucho más grandes que las cámaras APS-C. Las cámaras con sensor recortado son más compactas y menos pesadas. Por eso mismo hay fotógrafos que prefieren cámaras más pequeñas y no cargar con tanto peso. También puede ser beneficioso a la hora de fotografiar animales u objetos que están a larga distancia debido a este factor de recorte que te da una distancia focal diferente, aunque sea la misma. Debido al factor de recorte podrás captar mejor la imagen a larga distancia. En este caso, por ejemplo, este teleobjetivo que tiene un rango de 70 a 200 mm, en una APS-C se convertiría en un 105-300 mm, con lo cual te daría mayor alcance. Y por el contrario, hay otros fotógrafos que prefieren el peso de cámaras más grandes, suelen ser más cómodas en las manos, y como en mi caso, me gusta también sentir el peso de la cámara, así eso me hace sacar fotos y vídeos más estabilizados. Las cámaras y lentes full frame son más caras que
que las del sensor recortado, y es debido a algo muy simple. Los sensores son más grandes y las lentes suelen tener cristales más grandes normalmente que las cámaras APS-C, por lo cual al tener más material pues sube el precio. Y el precio puede variar bastante, porque una cámara APS-C que yo recomiendo mucho sería, por ejemplo, la Sony ZV-E10, que cuesta ahora mismo unos 650 €, que comparada con una cámara como la Canon R6, por ejemplo, full frame, que también la recomiendo mucho, estaría por unos 2.400 € solo el cuerpo. Y lo mismo va para las lentes. Las lentes full frame son considerablemente más caras que las de APS-C. Así que, como puedes ver, el precio varía mucho, aunque no tanto la calidad de la imagen. También decir que la construcción de las cámaras full frame son más premium, por lo que están más protegidas de golpe y condiciones climáticas más extremas. Y además hay una gran variedad de lentes para cámaras full frame que, en cambio, para cámaras APS-C están mucho más limitadas. Así que en este punto yo no puedo decirte cuál debes de comprar. Tienes que estudiar tu caso, la situación en la que tú estás, tanto económica como de trabajo, para poder tomar una decisión acertada. Y mi conclusión con este vídeo: puedes llegar a obtener resultados muy similares. Yo prefiero full frame, pero podría no ser tu caso. Yo me despido aquí ahora. Espero que este vídeo te haya resultado de ayuda. He intentado explicarme lo mejor que he podido, pero si aún así no llegas a entenderlo, siempre puedes ver este vídeo un par de veces más.